Se han dado en esta semana una serie de movimientos en el tren gubernamental. Se han hecho pues todos, digamos, en horas nocturnas, ¿no? Es así, Cristian, ¿verdad? Incluyendo el de ayer, ¿no? Sí, todos después de las 10 de la noche. Sí, incluyendo pues el cambio que hubo ayer, que el titular, digamos, el incumbente de ahora es el nuevo superintendente de electricidad. La superintendencia de electricidad que el domingo pasado también a la noche, pues, renunció del cargo, evidentemente por los conflictos que se generaron en la opinión pública, digamos, por el aumento salarial, pero también se dice, Cristian, que por un tema de una licitación, que es tal vez el tema principal, aunque así no se haya manejado. Y bueno, ahí hemos tenido otros movimientos, yo creo que de mucha relevancia en educación. Sí. Que nosotros aquí hemos hecho análisis y críticas sostenidas sobre lo que pensamos de la gestión educativa, digamos, que ha sido muy, muy, muy deficiente. Ojalá que este nuevo ministro, que es una persona también del área, pero un poco más académico, porque don Roberto Fulcar era un poco más, digamos, también del sindicato, ¿no? Y eso, tenía un background un poco distinto al actual. Ojalá y se pueda rescatar el tema de educación en la República Dominicana. Tú sabes que los movimientos hechos esta semana tienen varios puntos de vista con los cuales pueden ser analizados. Y hay un tema político detrás, que evidentemente no sé si fue en ese aspecto la mejor decisión de parte del presidente. Sin embargo, en el término administrativo, quizás, y de opinión pública, quizás las decisiones tomadas eran más que aplicables, sí, y ha sido aceptadas. positivo, la verdad. Y eso hay que tomarlo en consideración en un contexto como este. Lo digo porque desde ese punto de vista, el gobierno necesitaba en alguna medida un respiro. Y eso hay que tenerlo a mano. El gobierno se sentía cargado, estaba bastante pesado en el elemento de cómo la gente lo recibía, cada una de sus opiniones. No necesariamente por esos funcionarios puntualmente que se movieron, sino por todo lo que se había venido haciendo y acumulando, que evidentemente generaba un clima tenso en la población, esa relación gobernante-gobernados. Pero también ahí en el plano político, yo creo que Luis Abinader no midió en alguna medida el impacto de lo que pudiera degenerar estos movimientos, sobre todo el de educación, y los otros creo que fueron movimientos acordados, digamos, en alguna medida. El otro que, digamos, que se consumó, y yo creo que tiene una relevancia política importante, es el de Impostón. Porque el que era director de Impostón, Adán Peguero, ¿verdad? Adán Peguero. Pues, digamos, era la cabeza del PRM en Santo Domingo Este. Sí. Y Fulcar, bueno, que era, digamos, el jefe de campaña. Entonces, estamos hablando de dos personas que presuntamente incurrieron en actos, digamos, cuestionables ante la justicia, y que yo creo que el presidente hizo lo correcto. O sea, creo que el presidente hizo lo correcto. Ahora bien, ¿qué otra jugada podía tener? Porque no le puede poner, por ejemplo, en Impostón a la competencia de Adán Peguero de Santo Domingo Este, porque se le va a generar un mayor caos. Ahí puede haber un problema. Ahí se le va a generar un mayor caos. Entonces, lo que hay que tratar es de ver cómo Adán Peguero puede seguir haciendo, por ejemplo, su trabajo político en el principal municipio del país, porque el que no gana Santo Domingo Este no gana en elecciones. Pero oye algo. Por ejemplo, dando un ejemplo, claro. ¿No? Tú sabes, yo creo que el movimiento, por ejemplo, de migración mantiene políticamente vivo al PRM. Ahora, en el distrito. Sí, porque Venancio es un... No, o sea, me refiero Venancio es el distrito de la capital. Me refiero a un dirigente político. Sí, claro. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué yo veo que pudo haber pasado en educación, más allá de lo que se presentó? Bueno, educación es la cartera más grande fuera de Palacio. Sí. Y hacer la cartera más grande fuera de Palacio tiene una implicación
enorme. Es un mini palacio. Un impacto, exacto. Se convierte en un mini palacio y en términos políticos tiene un impacto enorme en lo que termina siendo el resultado. Entonces, cuando tú sacas a un político para posicionar a un tecnócrata que no tiene ramificaciones políticas o grandes ramificaciones políticas, pues está ahí en alguna medida obedece a algo de política, que no es conocido y asumido por el Partido Revolucionario Moderno. Pero no solo eso. En un momento donde el PRM es criticado porque no tiene representación de las bases del partido, tú sacas gente que te representa la base del partido, pues entonces es una puñalada en términos políticos. Ahora, reitero, el Estado es no solo política electoral, el Estado es administración pública. Lógico. Y habrá que ver si lo que en 2 años logra hacer este señor genera algún tipo de cambio o de sostén que permita justificar la salida de Roberto Fulcar de esa institución, que tú tengas el resultado, tú digas, bueno, yo cambié al político por el resultado exitoso en administración. De lo contrario, pues entonces habrá fracasado el cambio del presidente en ese sentido. Ojalá no lo conozco al señor Ángel, pero ojalá vi sus redes sociales y lo vi como una persona bastante sensata. Ojalá ahí se pueda hacer un buen trabajo porque la verdad que hace falta sin dudas. Muy buen día para la regidora del pueblo, Liz Mieses. Buen día, Yuri. Buen día, Cristian, Roselvis, Milicen. Buen día para Susi también, Guarocuya y Felipe. Y buenos días para todas las personas que nos sintonizan aquí todos los sábados por Sol de los Sábados. Siempre un placer poder compartir con ustedes y principalmente escuchar los comentarios de Yuri y de Cristian, que son siempre muy afines. Buen día, Roselvis. Hola, Liz. Hola, compañeros. Cristian, Yuri, a todos los que nos escuchan. Yo venía corriendo, yo venía empujando ese ascensor. Lo sabemos, prima, lo sabemos. Digo, déjenme llegar antes de que estos hombres salgan del tema de educación. Miren, señores, y adelante, Roselvi, que vimos unos tweets tuyos ahí. Me llama la atención que tú haces una valoración de sensato, dijiste, del nuevo ministro de Educación. Digo. Por lo que viste en sus correcto. redes sociales. No es una valoración, no es un juicio de valor, es una percepción, una impresión, correcto, de lo que pude ver, pero yo no, o sea, ahí no puedo hacer yo un juicio de valor real. Son los días lo que dirán. Claro, evidentemente. Miren, para que veamos, para muestra un botón con eso, de cuánto valen las carátulas, los titulares y la primera impresión, como hemos dicho, que uno tiene de las cosas. Esto porque yo creo que lo mismo pasó con el recién cambiado ministro Roberto Fulcar. El tema, por ejemplo, del chofer autor del libro que dice que no sabe de eso. Hay un punto que yo no sé, bueno, si mucha gente lo ha analizado en ese sentido, pero ustedes saben la cantidad de gente que arma las llamadas empresas de carpeta. O sea, tú te constituyes una compañía, Roselvis Vargas SRL, pero nunca la usé o lo que fuera, y mañana Liz, que tiene un libro de texto armado, que es una editora de toda la vida, no tiene cómo concursar en educación para presentar su libro entre la compra de los textos que hay. Bueno, Liz, toma, usa Roselvis Vargas SRL, que está constituida y parte de su razón social son los editoriales. Y resulta que cuando tú te vas y te buscas los detalles de la compañía, Roselvis Vargas, y me llaman a mí, que es la que consta quizá en el registro mercantil como la accionista mayoritaria de la empresa, yo no sé de libro, pero cuando viene a ver, yo ni siquiera me acuerdo que yo le vendí esa compañía a Liz para presentar sus libros de texto. Señores, eso aquí pasa con muchísima frecuencia. La gente que compra y que crea empresas de carpeta y que gente, a veces para enrolarse en los procesos y no necesariamente pues agotar todo el procedimiento que conlleva registrar una empresa. Pero de ahí a titular, como tituló un diario nacional y luego replicaron muchos otros medios, que un chofer de carro público es el autor, ¿qué va a ser autor de nada? Necesariamente el que figure como dueño de una empresa que fue la que ganó una licitación no fue el que se sentó a diseñar y a analizar el currículo educativo dominicano para diseñar un libro. Eso por ese lado. Yo particularmente sí me han dado con todo, pero así como me han dado con todo en Facebook y en Twitter, también hay gente pues que ha hecho otro tipo de valoraciones sobre, como tú decías, Yuri, pues un tweet, un post que yo hice esta semana valorando la gestión del doctor Roberto Fulcar al frente del Ministerio de Educación, porque miren, hay que decirlo.
95 cátedras educativas que ahí están, es un material importantísimo y de muchísimo valor, casi 2 millones de equipos tecnológicos, y decimos equipos porque hay tabletas y hay computadoras. Igualar el salario de los profesores de primaria, los de secundaria, subirle el 10% como se acordó con la ADP de aumento general a los maestros y muchísimas cosas más. Como digo, lo de las empresas de carpeta, que pudo haber sido el caso de los libros de texto, con eso quiero ejemplificar que así mismo pasó con muchos de los llamados escándalos que la gente dice que Roberto tuvo durante estos 2 años, cosa que no necesariamente era como usted la veía en el titular, que cuando usted se va a investigar y a leerla completa eran otra cosa. Yo he tenido interacciones vastas en estos días precisamente con la gente que argumenta en contra de mi tuit, cosas que simplemente leyó en titulares, sin irse más allá. Lo político, lo de la gobernabilidad, como decía Felipe en un tuit de él también. Cierto, que hay mucha gente contenta por la impresión y la percepción que la gente llegó a comprar de Furcal, y por eso había mucha gente brincando en un pie con su cambio en el Ministerio de Educación, pero eso no necesariamente significa que haya sido la mejor decisión, particularmente desde mi opinión. Yo sí, Yuri, antes de darle la bienvenida a nuestra compañera, quiero también emitir un comentario, y es que indiferentemente de don Roberto, que verdaderamente es una persona con un perfil bastante alto y una persona que yo misma respeto muchísimo, hay un comentario que hemos visto por parte de mucha gente con el tema político. Y yo como política y como servidora pública sí quiero hacer con referencia a eso, que precisamente Cristian y Yuri hablaban del mismo. Aquí tenemos que también olvidarnos un poquito, sin que se escuche mal, y créanme que diciendo esto puedo hasta buscarme problemas por ser política, pero olvidarnos tanto de la parte política y concentrarnos más en la parte también administrativa y técnica, porque yo no puedo variar mi discurso de siempre, que siempre ha sido que a la clase política deberían de entrar más técnicos o tecnificar la política para tener una mejor administración pública. Por eso yo sí veo muy positivo el perfil del nuevo ministro de Educación, ya que es una persona sumamente técnica en el área de educación. Y también quiero saludar la designación de Julio Cordero como viceministro administrativo del Ministerio de Educación, quien es una persona que ya... Ese era el cónsul en Colombia. Efectivamente, embajador en Colombia, quien ya había tenido experiencia en el cargo y quien al pasar de los años ha demostrado su eficiencia, no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito técnico, en el ámbito de comunicación. Y yo veo positivo, señores, no solamente el cambio de educación, yo veo positivo que el gobierno tiene que renovarse, ya tiene 2 años, va a cumplir, es momento, inclusive para los mismos compromisos políticos, que de personas que no habían podido participar del tren gubernamental, con compromisos políticos de que sí haya un nuevo relanzamiento del gobierno del cambio. No, con eso no estoy diciendo de que ni el gobierno que esté estancado, ni que el gobierno está mal y que necesita un cambio, no. Es natural porque la vida no es estática, de que hayan cambios, y yo veo favorables los cambios que se han realizado en esta oportunidad y creo que vienen más. Me parece que tú te contradices, Liz, porque al final dices que atender a compromisos políticos y al principio entonces que el perfil técnico... Yo dije, no puedo variar mi discurso de siempre. Yo siempre he dicho que la política hay que tecnificarla un poco. Y aquí escuché a Cristian Cabrera y a Yuri Enrique no criticar, pero emitir un comentario de que la parte política se ve mal visto. Una crítica, un análisis, una perspectiva que se puede generar. Y la realidad es que veo mucha gente hablando de la parte política, es un técnico. donde sí, tenemos que orientarnos en la parte administrativa, no tanto en lo político. No, pero él es más político que técnico. Pero él ha dedicado su vida a eso, Millicent. Sí, pero él su vida la dedicó a eso. Él se comporta más como un cuadro político que como un técnico. Bueno, que su patrón conductual... ¿Cuál es la crítica del técnico? El técnico no está pensando en los criterios políticos, el técnico está privilegiando el tema del conocimiento, lo que pasa ahí con eso que dice Liz, para darle paso a Susi, a Millicent. Hipólito dijo que presidente Hipólito Mejía dijo que vaticina nuevos cambios. Bueno, y salió en la noche de ayer el de Andrés. Y que él prefiere a los políticos técnicos, o los tecnipolíticos, o los politécnicos, como usted le quiera decir. Politécnicos. Como usted le quiera decir. Yo
tengo también ese criterio. ¿Por qué? Porque la gestión administrativa tiene condiciones inherentes a ellas. Y una es que usted llega a través del ejercicio político. Totalmente. Lo importante es que ese ejercicio político sea un ejercicio político sensato, responsable, propositivo, crítico, analítico, que no sea demagógico, evidentemente. Pero tiene un alto factor que es condicionante, que es político. Digan lo que quieran decir, independientemente del criterio que pueda tener cualquier persona. Entonces, yo lo que creo es que evidentemente hay que darle un mayor nivel a las cosas, porque aquí todo el mundo ha sido testigo de las críticas que yo he hecho a la gestión educativa de estos últimos 2 años. Permíteme interrumpirte, sin que vean lo político como algo malo, porque no, es que yo no lo estoy viendo, no, por el contrario, yo estoy defendiendo la parte, yo estoy defendiendo la parte política, por el contrario. Pero perdóname, aquí también están variando lo que es político de base y otro tipo de político, porque yo te voy a poner un ejemplo. Óyeme, pero perdóname, óyeme. Seara Hatton, Miguel Seara Hatton, es político, señores, militante del PRM. Y ese señor también que nombraron ayer en educación, también es político, porque él no es militante del partido. Y fue obviamente no tiene el peso político, que tiene Roberto pero es que Fulcar. estamos hablando, pero es que las cosas hay que plantearlas en su justa dimensión y contextualizarlas. Porque si usted está hablando del que fue jefe de campaña del partido que está gobernando, pero no me lo puede comparar, mi comentario fue de que estoy de acuerdo con eso. Hicieron un comentario ustedes dos, pero yo estoy de acuerdo con eso. Un análisis, exactamente. Sí, pero estoy de acuerdo con eso. Una perspectiva que se puede generar. Ahora, yo lo que estoy diciendo es que la gente tiene que entender que hay un factor inherente a la gestión administrativa, que es que regularmente usted la alcanza a través de la política. Porque por voto que usted llega ahí, usted tiene que ganar su partido, su institución o la gente con la que usted está aliada. Sí, que después viene gente... Esos votos se generan en mayor proporción cuando el electorado, que somos todos, no solamente el partido, la sociedad en términos generales, entiende que usted tiene la capacidad, claro, así es. Muchas veces la capacidad técnica para hacer un buen trabajo. Si no, tú no generas esa confianza en la gente. Y eso no te puede traducir en voto. Oye, por más político que sea, yo entiendo que sí, que es necesario tener políticos para buscar los votos, pero no olvidemos que los políticos buscan los votos, es en la sociedad. Está en la sociedad. En el pueblo, claro. Exacto, en el pueblo. Así es. Pero miren, ahí iba enfocado lo que quería decir. A veces tenemos la mala percepción, y no lo digo por el comentario de Liz, sino por lo que he visto regularmente en la opinión pública, de que el que tiene capacidad técnica no es político y de que un político no puede tener capacidad técnica. Y yo he visto muchos ejemplos de vida, gente con una larga data en trayectoria política que tiene las capacidades y las condiciones técnicas. No es verdad que para usted buscar un buen técnico y ponerlo en un puesto, tiene que irlo a sacar de otro lado y tiene que irlo a buscar de la sociedad civil. Hay muchos políticos con gran... Tú trabajaste con uno muy bueno, Chanel Rosa, por ejemplo. Sí, con muchísima gente, con la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, y así te puedo decir, y muchísima gente con muchísima capacidad y que pueden y tienen, por supuesto, el bagaje político para ocupar una posición. Y ver la parte política de este tema no quiere decir que se esté cuestionando una decisión del presidente de la República, que es su derecho de remover funcionarios cuando entienda que tiene que hacerlo, cuando vea que, bueno, no puedo tener a esta persona aquí. Lo que muchos hemos visto es la forma. La forma, ¿por qué? Porque hay casos de otras personas que ocupaban posiciones en el gobierno con ciertos escándalos que se les dio la oportunidad que renunciaran. Entonces tú, de cierta forma, maltratar tu jefe de campaña, eso se ve un poco preocupante. ¿Quiénes se le dio la oportunidad de renunciar? A Macarrulla, luego de la vinculación de su hijo con el caso Medusa, a Rafael Velasco, recientemente por el aumento de los sueldos en la Superintendencia de Electricidad,
Kimberly Tavera, señores, después del showzazo del Ministerio de la Juventud y de cómo ella personalmente con las alcaldías hizo y deshizo económicamente beneficiándose. Leonardo Faña pidió una supuesta licencia, pero era como una especie de renuncia después de ser acusado de acoso sexual por una empleada del Instituto Agrario Dominicano que él dirigía. Y Adán Peguero del Impostón también pidió una supuesta licencia luego de denuncias de irregularidades en la institución. Entonces, eso es lo que quiero que tengamos claro. No es que analizar y ver la parte política del tema es desmeritar toda la parte de manejo del Estado, sino que son aristas que tenemos que verlas ambas para poder nosotros pues tener un panorama completo de este tema y no sesgarnos en que no hay políticos técnicos, que básicamente es decir que no hay políticos serios, y no es verdad. ¿Tú sabes que sí, pero la seriedad no tiene que ver con los técnicos. No tiene que ver con porque hay políticos muy serios que son uno ineficientes y no incapaces. Y no se roban ni un peso. Y muy técnicos pero también, son uno incapaces. Exacto. Es que todo en la vida no es perfecto. Pues si fuéramos perfectos no estuviéramos aquí en este programa comunicando. A propósito de bueno, eso, no sé. 428-22 es el decreto que ayer, en horas de la noche, emitió el presidente de la República, cambiando o posicionando más bien al señor Andrés Astacio como superintendente de electricidad, quien se había ocupado de la vicepresidencia del Consejo Unificado de las Sedes y también, luego de Tomás Osuna Tapia, haber salido de EDESTE, también fue posesionado al frente de esa institución, hasta tanto se definiera un titular que me imagino ahora tendrán que buscarlo e indagar por ahí, luego de esta marea que se ha generado con